Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos de nuevo al podcast Generando Dudas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén viendo. Sí, como dice Ale, estamos pues tratando de organizarnos un poco más las dos, porque a veces es difícil por los horarios, ahí está 3 horas adelantadas, entonces a veces es como bien difícil, pero sí hoy traemos un tema que probablemente muchas personas que han dejado su país sea difícil de tocar. Vamos a hablar sobre lo que es migrar, lo que es irse fuera de tus tierras, fuera de tu país, alejarte de tu familia, de las cosas conocidas. Entonces, en este episodio vamos a estar hablando sobre ese tema. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre migrar, pero sobre todo lo que no te dicen de migrar. Para los que no saben, yo tuve que emigrar, bueno, más que tuve, quería migrar por razones de educación y porque no me sentía académicamente tan conforme donde estaba. Así que un poco va a ser desde mi experiencia, aclaro, no todos los casos son iguales, porque depende mucho de las condiciones en las que uno migra, los motivos por los que uno migra. Así claro que esta es también basado en mi experiencia y también en experiencias de amigos y amigas que tengo migrantes que veo que compartimos. Sí, y creo que igual como vos decís, es en base a tu experiencia porque depende mucho la razón por la que dejas tu país, porque hay gente que la deja por buscar un mejor futuro, ir a trabajar a otro lugar, en tu caso por ir a estudiar en otro lugar, otra gente pues simplemente porque quieren irse de su país, entonces dependiendo también las razones, ahí cambian las circunstancias y las cosas que pasan en el proceso. Sí, también tiene mucho que ver de no es lo mismo, por ejemplo, yo migré de un país latinoamericano a otro país latinoamericano, ¿no? Entonces también ahí de cierta manera no me siento tan perdida. Sí es cierto que donde estoy hay un choque cultural, porque a pesar de ser un país latinoamericano, tiene muchas costumbres europeas. Entonces hay mucha migración europea y también como que absorben eso. Entonces sí hay un choque cultural, pero también para personas, por ejemplo, que migran donde es totalmente diferente la cultura y el idioma es otro, el choque es mucho más fuerte también, o sea, es dejar por completo casi tus raíces desde el hablar diario. Sí, bueno, y para como para aterrizar un poquito en el tema, creo que sería bueno empezar. Yo te voy a hacer las preguntas a vos porque vos sos la que te fuiste. Yo sigo en mi país. Entonces, para empezar, creo que es bueno saber qué fue como eso que te motivó o te impulsó para que tomaras la decisión de irte. Eh, yo no sé si esto va a sonar bien, pero yo creo que también yo soy un poco vaga. Yo creo que en otro podcast ya he mencionado que es una de mis características, la vagancia. Pero la vagancia en el sentido, ¿no? De que no me gusta hacer nada, sino de que me gusta moverme también mucho, conocer. Y bueno, una esa, dos, yo tenía muchas ganas de estudiar una carrera que es bastante nueva y hay en pocos países, ah, como una formación formal, como algo formal, ¿no? Entonces no, en mi país, o sea, en Honduras definitivamente no está como una formación y yo tenía muchas ganas de hacerlo. Yo había estudiado una eh, tecnicatura en teatro, había estudiado educación, así como siempre estuve muy ligada al arte y había visto que esa área, esa carrera en particular me llamaba mucho y eso también me llevó. Creo que, perdón si lo alargo, pero yo creo que cuando uno decide migrar, en el fondo, es que hay algo que te dice, aquí no es tu lugar, necesitas algo más.
Sí, creo que el común de todas las personas que se van de su país es querer superarse también, poder salir adelante, ya sea en el aspecto académico, en el aspecto profesional o en cualquier otro. Creo que al final eso es como el común de todo. Y sí, bueno, yo considero que es difícil también tomar esa decisión porque estás casi no renunciando, porque hay mucha gente que regresa de visita a sus países, pero sí estás como alejándote de las personas que querés, alejándote de algo que ya conocías, alejándote de tus costumbres, de tu cultura, y a veces eso puede ser un poco difícil o chocante cuando ya llegas a otro país y tienes que empezar como a adaptarte a la cultura de ellos. Como vos decías, en un país latinoamericano, en nuestro caso, es quizás un poquito más fácil porque hablamos el mismo idioma, probablemente hay cosas muy parecidas en la cultura, pero si ya te vas a un país como Europa, ya la cultura es mucho más diferente, entonces es más difícil adaptarte y también adaptarte a los horarios, pues, porque son 8 horas de diferencia ya y creo que eso también es difícil. Pero en tu caso, ¿qué fue lo que más se te complicó? De adaptarme, ¿Sí? lo que más me complicó, no sé, creo que tiene que ver con las formas en las que las personas se relacionan. Eso es lo que más me costó. Eh, el primer año, ponele, ya después como que me adapté un montón, pero el primer año más que nada me costó mucho cómo se relacionaba la gente, porque siento que al menos acá donde estoy hay mucho uso del sarcasmo, por ejemplo, o, o que las personas si sienten algo, te lo expresan en el momentito que lo sienten. Si están enojados, te van a insultar. Si están contentos, te lo van a expresar. Si les parece una idea tuya buena, te lo van a decir así en el momento, pero como que eso a veces no sabía muy bien qué era lo que pasaba, sobre todo cuando estaban enojados, por ejemplo, que yo estaba muy acostumbrada, estoy enojada, te digo que estoy enojada, pero como un tono muy suave. Era como sí, pero intentaba suavizarlo, pero acá no, era como yo estoy enojado y te voy a mentar hasta la madre y no pasa nada. Se enojan, te mentan la madre y después como que nada pasó. Es como catártico casi. Eso me costaba mucho, por ejemplo. Como que hay un temperamento muy fuerte y yo sentía que yo tenía un temperamento muy suave. Eso sería algo que como lo que al menos a mí me costó más. Luego hay otros temas, ¿verdad?, que me han costado y me siguen costando que tienen que ver con cosas legales y migratorias. Creo que eso es lo que a todos nos pasa cuando salimos. Sí, y en cuanto a, bueno, cada país tiene como sus palabras coloquiales, que a veces es muy difícil, por ejemplo, que vos no las digas allá o porque la gente no te va a entender, o vos tratar de entender qué es lo que te dijeron, cómo fue eso. Por suerte es el mismo idioma, pero a pesar de que es el mismo idioma, sí hay muchas palabras que no son iguales. Yo igual intento neutralizar a veces las cosas, pero sí es como que tengo la ventaja de que es el mismo idioma. Em, pero en general sí entendía. Primero, creo que también era porque al principio, como ya sabían que yo era extranjera, intentaban también las personas no usar un vocabulario tan popular. Pero, por ejemplo, cuando estaba en espacios donde las personas se hablaban en confianza, yo a veces no entendía, la verdad. Medio que me perdía. Aparte acá hablan muy rápido, es español, pero la verdad a veces ni yo entendía, porque hablaban muy rápido y con vocabulario que era local y yo decía, ¿de qué estarán? Me perdía o me hacían preguntas y yo me perdía. Eso es raro porque, bueno, yo he escuchado mucha gente de otros países que dice que nosotros más bien hablamos muy rápido y que es muy difícil entendernos. Sí, nosotros hablamos bastante rápido, pero es que es eso, es que
yo hablo rápido, yo sé que en Honduras se habla rápido, pero bueno, es mi país, yo entiendo las palabras. Acá era como que me hablan, eso, sentía que necesitaba que me hablara mucho más lento, pero Sí, sí. me acuerdo que una vez vos dijiste que unas de tus amigas nos escucharon cuando estábamos hablando por teléfono con mi mami y dijeron que porque estábamos enojadas, porque hablamos muy golpeado. Sí, sí. Por ejemplo, eso, nosotros hablamos muy golpeado, igual porque somos de la ciudad, porque las personas más de las zonas rurales son más suaves para tratar. Creo que siempre hay algo en la ciudad que uno en la ciudad habla como que todo el mundo le debe algo a uno. Siempre somos Sí, bien bruscos para hablar, para pedir, para todo, para tratar. Pero es algo muy de la ciudad en casi todos los países. sí. Bueno, y por ejemplo, yo he escuchado también otra cosa que a la gente le cuesta un poquito como adaptarse, además de ciertas palabras, como lo estábamos mencionando, es a veces a la comida. Siempre escucho que la gente cuando se va a otro país se enferman del estómago por el cambio de probablemente de los condimentos que utilicen o no sé. Por suerte, eso no ha sido un problema para mí. Creo que de esos cambios no los he tenido. O sea, tengo un estómago bastante amigable conmigo, así que resiste a casi todo tipo de alimentos. Está preparado para casi cualquier cosa, la verdad. No tuve ese problema. El problema que sí me pasó es que yo tengo una piel muy sensible y aquí hay muchos problemas de contaminación eh, por el petróleo. Entonces, a mí bañarme, cuando me empecé a bañar, me brotó, o sea, aquí me salió acné como nunca me había salido en mi vida. Y también desarrollé otras alergias por la contaminación que yo no tenía, o sea, yo siempre tuve problemas con algunas alergias, pero se me desarrollaron otras alergias que yo no tenía y con la piel he pasado muchos problemas por eso. No tanto con la comida, pero sí, por ejemplo, en mi caso con esas dos cosas. Sí, es que es como difícil porque incluso aún aquí en Honduras yo he escuchado personas que viven en Tegucigalpa, por ejemplo, y van a San Pedro, Ceiba o estos lugares, el agua se siente diferente, es como más salada. Entonces a la piel de alguien que es de Tegucigalpa probablemente la sienta como más reseca, más incómoda, el pelo. Y la gente que viene de allá para de allá para acá, para Tegucigalpa, también dicen que el agua es diferente. Y todo eso, como vos decís, te puede perjudicar a la piel, al pelo, la contaminación. Por ejemplo, yo he escuchado personas que cuando van a la Ciudad de México tienen muchos problemas para respirar, les sangra la nariz por la altura y también probablemente por la contaminación que hay en una ciudad tan grande. Creo que son todas esas cositas a las que alguien tiene que ir adaptándose cuando tomas la decisión de irte de tu país, porque en tu país pues hayas crecido y todo, ya estás acostumbrado, probablemente no es que aquí no haya contaminación, porque Y no yo creo. creo que, o sea, yo creo que realmente las cosas de comida hacen falta, ¿no? Porque es como, es lo más cercano que tenés a tu hogar. Entonces sí a veces te hace mucha falta esa sensación de los alimentos, de los olores, lo que te recuerda a, a tu espacio seguro, si es un espacio seguro, o puede pasar todo lo contrario y no tengas un buen recuerdo y te provoque displacer total esos olores o sensaciones, ¿no? Pero creo que hay otras cosas, o al menos a mí me pasa, que más que la comida, más que estas cosas, me hacen falta otras, Mm, mm, que no tienen que ver tanto con los alimentos y que siento que yo preguntaba a veces, hablaba con otras amigas, cuando tienes mucho tiempo afuera.
y no regresas, a veces te cuestionas como lo que sos, como que hay una persona tuya, vamos a poner, como que si hay una persona tuya que pertenece a ese lugar y luego todo el otro que sos en todos los años que pasaron fuera de ese lugar se transformó tanto que no reconoces a la que estaba allá. Eso, por ejemplo, o al menos a mí me pasa, a veces como que tengo esos momentos y me pasa y digo, ah, yo era así, ah, yo hacía esto. Digo, ah, pero a mí esto me gustaba y yo lo dejé de hacer, como esas cosas, porque sí hay muchos cambios y también pasa que en medio de eso vos has cambiado, pero las personas que están allá no saben que has cambiado. Entonces vos querés volver a interactuar con las personas y como que ellos quieren seguir el trato como siempre ha sido, ¿no? Y a veces es entendible que digan, ay, pero ¿por qué ya no te parece gracioso esto? ¿Por qué ya no haces esto? ¿Por qué? Pero es que uno ha cambiado tanto y es cierto, ellos no lo saben. Y es muy difícil es también como volver a las relaciones iguales. Sí, creo que eso también tiene que ver con la parte de que como personas evolucionamos. Y en el caso de alguien que se va a otro país, evoluciona y se adapta. Entonces, su evolución también no va a ser la misma que cuando estás en tu país, porque evolucionas adaptándote a lo nuevo, a la cultura nueva de ese país, probablemente por las personas con las que estás conviviendo, eh, donde estás estudiando, con quién estás trabajando. Entonces, por eso se puede ver ese cambio después en las personas. Sí, hay algunas personas que definitivamente no vuelven y también pasa, que te puede pasar cualquiera de estas, em, siempre hay un momento en el que te dan unas ganas horribles de volver, porque es nuevo, porque estás asustado, porque se pone muy difícil y sentís que va como de difícil a más difícil, porque no es lo mismo ir a turistear que emigrar. Y ahí es cuando decís que "Ay, ya me quiero volver". Pero luego también hay otro momento donde si decís, hay cosas acá que valen y que no te dan tantas ganas de volver. Y estás como peleando con eso, volver, no volver, volver, no volver. Porque de cierta forma, vos volvés a hacer tu vida en otro lugar, que se va convirtiendo, aunque no está tu familia ahí, se va convirtiendo en tu hogar. Entonces, volver a donde estabas antes es como volver a migrar de alguna manera, aunque era tu hogar, porque vos sos otro, probablemente las personas que estén allá también son otras, volver a adaptarte, volver a soltar tu hogar para ir a encontrarte otra vez con lo nuevo, porque ya no va a ser lo mismo. Creo que incluso puede ser hasta más difícil que la primera migración, que la primera vez que soltas tu hogar. Es volver a reencontrarte con lo que era tu hogar, pero que ya no es lo mismo. Y eso me parece que cuando migras la mayoría, si no es que todos, en algún momento lo pasan. Sí, y bueno, uno siempre escucha ese comentario de cuando alguien se va, es como que se va de vacaciones y le dice, no, no va a volver. Es mentira que va a regresar a su país. Pero es por lo mismo, porque probablemente la vida que ahora tenés en ese nuevo lugar puede ser mejor, te esté yendo mejor económicamente, académicamente, etcétera. Ya te adaptaste a eso y volver como a lo que tenías antes, es volver a readaptarse. Y eso es Sí. complicado. Y readaptarse a algo, a algún lugar, que después es horrible, readaptarse a un lugar y encontrarte con que todo es igual, pero vos no sos el mismo, es muy duro. No, incluso no es que vas a encontrar todo igual, porque todo va a cambiar. Por ejemplo, y no solamente en tu familia.
podemos hablar hasta de una estructura. Eh, Nosotras tenemos primas que viven fuera del país hace mucho tiempo y ellas han venido a Honduras y ellas cuando andan por la calle es como, "Ah, qué diferente está todo". O sea, tal vez aquí en Honduras tenemos muchos puentes, específicamente en Tegucigalpa, es la ciudad de los puentes. Entonces, cuando la gente viene aquí, es como, no, ese puente hace un año no estaba. Entonces, hasta en esas cosas es como volver a adaptarte, acostumbrarte a a los cómo se puentes maneja nuevos. aquí en Honduras, a los puentes nuevos, porque manejar en Honduras es complicado. Hasta en eso tenés que adaptar. Sí, es complicado. Quien maneja ahí, maneja en todos lados, definitivamente. Sí. Entonces, creo que sí es difícil y a veces es fácil como juzgar a alguien porque no quiere regresar a su país, pero hasta que se está en esa posición, como sí tenía razón, por esto ya no quiere regresar o ya se adaptó, ya su vida cambió, ya es como decir voy a volver al pasado, algo así, siento yo. Sí, podría ser un poco esa sensación, te da como de volver al pasado. Igual hay muchas personas que sí vuelven porque de repente se sintieron que no querían estar fuera de su hogar, el que ya conocen, y se regresan, pero también hay otras que siguen y, y en algún momento terminan como encontrando su lugar también. Em, pero sí es cierto que a veces uno no, como que juzga sin saber realmente el por qué, cómo le está pasando. Y también puede pasar, sobre todo para las que migran, porque tienen que mantener la familia, y eso es bien peligroso, que muchas veces la familia, por ejemplo, no sabe qué está pasando con el otro, solo sabe que son el sostén, pero no saben cómo son el sostén. Y con esto de las redes, a veces uno cree que porque publicó tal cosa, y lo digo porque yo lo he visto de gente que conozco, eh, que en las redes tienen una cosa, una historia y yo digo, no le estás pasando tan bien como están en tus redes. ¿Por qué no te sinceras con tu familia? Y la familia no, me doy cuenta, no se están enterando mucho de lo que sucede. Y eso también es muy peligroso, que no sepas. También en esos casos creo que también a veces uno peca de hablar de más de lo que no conoce, entonces se genera mucha presión sobre el otro de que a la boca y a los ojos de mi familia soy el éxito total. Parece chiste, pero es real. Y son el éxito total y no saben que tal vez el otro está en unas condiciones horribles para poder enviar y sostener y no lo ven. Sí, es que eso es complicado porque también a veces la gente no quiere decir cómo le está yendo por el hecho de que si te fuiste para trabajar en otro lugar es porque crees que te va a ir mejor y aceptar de que no te está yendo bien es difícil. Aceptar de que dejaste todo en tu familia, tu casa, tu país para irte a otro país y buscar ese sueño de superación, de tener mejores ingresos y que al final no todo salió como lo tenías planeado, es difícil aceptar. Sí, y a veces toca volverse a cambiar también de lugar. A mí aquí me tocó una etapa muy difícil porque yo llegué antes del COVID y mi carrera es presencial, porque es muy corporal y es muy de acompañarse con el otro la carrera, para entender, hay que estar presente. Y yo hice mi primer año presencial, pero vivía muy lejos de la facultad. Entonces, como que ese año casi no hacía muchas cosas porque vivía como en lejos, como parecía como un mini pueblo apartado y había mucha gente mayor, poca gente joven, yo no conocía a nadie.
tenía que hacer un largo recorrido para llegar a la facultad, que para mí era largo. Entonces, la verdad, iba a la facultad, regresaba a la casa y no hacía muchas otras cosas. Y ese año sí me sentía horrible. Después, cuando vuelvo, yo dije, "Uf, esta vez voy a estar más cerca, voy a vivir más cerca". Y sí, me iba a un lugar que me quedaba cerca de la facultad y no sé qué, y ¡zas! Que cae el COVID y todo virtual. Y eso que al principio no, por ejemplo, en mi caso, no, como muchos, no pude recibir clases porque no estaban preparados para eso. Y después todo virtual, y yo dije, yo estoy estudiando me vine a estudiar una carrera, esta carrera presencial, yo la quería presencial, porque aparte no era para sacarla virtual, y la estoy sacando virtual, yo decía, no puede ser que esto me esté pasando, y aparte encerrada, que ese año, eso, tiempo de COVID fue horrible para todo el mundo, ¿no? Pero cuando te querías ir a otro lugar a estudiar así, decía, nunca salí de aquí, nunca aproveché realmente, hasta que se terminó todo lo del COVID, que ya abrieron las puertas para que uno saliera, es que yo realmente empecé a vivir como migrante acá, porque todo el primer año casi no hacía más que estar en la facultad y después me agarró el COVID, entonces pasaba encerrada. eh, pero hasta que ya se pudo habilitar todo, es que yo realmente empecé a disfrutar lo que era una inmersión cultural acá. Entonces todo ese tiempo estaba ahí en lo mío y hasta después pude empezar a disfrutar las cosas. Sí, es que qué complicado fue la época del COVID. Creo que a todos les dio como, fue como un shock porque teníamos que adaptarnos a muchas cosas, desde trabajar desde casa, estudiar en casa, hacer todo literalmente desde tu casa, hasta comprar el supermercado. Eh, que, bueno, sí, decinos como 5 cosas que creas que alguien tiene que tomar en cuenta antes de irse a otro país. Em, una que tienen que saber el por qué. Sepan, tengan claro por qué se quieren ir. No importa la razón, sea porque quieren hacer dinero, bueno, entonces quieren estudiar, eh, quieren irse y encontrarse consigo mismos, pero que tengan claro el por qué. Y según ese por qué, busquen los lugares que les gustaría migrar, según el por qué. Em, la otra es que no sientan que todo va a ser lindo de golpe, porque hay que readaptarse. Las cosas, al menos los, el primero o primeros 2 años, al menos, van a ser difíciles porque todo es nuevo, porque hay que adaptarse, porque hay que ser alguien, no solo socialmente, sino legalmente en otro país. Entonces se va a poner muy difícil y van a creer, le van a dar ganas de regresar. Eh, pero hablen con quien tengan confianza siempre, para que no se sientan solos y para que se puedan aferrar a ese porqué. Investiguen todo lo que puedan del lugar donde van a ir, todo lo que puedan sobre la economía del país, sobre qué es lo que comen, cómo se llevan las personas, cómo es la vida cultural, cuál es el clima, cuáles son los problemas climáticos que tienen. Todo lo que puedan, investiguenlo, lo bueno y lo malo, para que no se vayan a ir tan de sorpresa. ¿Cuántas llevo? ¿3? ¿4? 4. Em, y la otra es que siempre van a tener un miedo a algo y siempre va a dar como miedito de repente, nervios, ese primer paso de irse, pero si tienen eso y en su interior de irse, háganlo, no se queden ahí.
porque después peor puedas, o sea, a veces es mejor arrepentirse de un paso que diste, de arrepentirte porque nunca diste uno, porque a veces eso te hace dudar de vos mismo. Cuando te quedas ahí con el miedo, te hace dudar si sos capaz. Creo que voy a agregarte uno que justamente ayer lo escuché, pero en un podcast. Pero ellos hablaban sobre independizarse y la verdad que el hecho de que te vayas a otro país es difícil, pues porque aquí es como, bueno, cuando te fuiste la primera vez, quedaron algunas cosas tuyas, quedó ropa tuya y fue como, y bueno, también la familia sufre cuando algún familiar se va del país, porque obviamente en nuestro caso mirábamos algunas cosas de tu ropa y era como, ay, Ale, o la cama y Pero no todas me, esas cosas. no me estaba muriendo. No, pero obviamente ya no te miramos así, face to face. Bueno, eh, creo que por hoy ha sido todo por este podcast. Esperamos que nos sigan viendo, que nos sigan apoyando. Ahora esperamos volver a grabar un poco más seguido. Y suscríbanse a nuestro canal, denle like al video, compártanlo con sus amigos, con esas personas que probablemente se fueron a otros países, ustedes con esas personas que se van a ir a otros países, para que tomen en cuenta lo que Ale les dijo. Muchas gracias por todo. Y esto es generando dudas. Chao. Chao.